Hermanos amados, antes de comenzar, mientras preparaba esto, recordaba, yo creo que una de las cosas más difíciles que a mí me ha tocado hacer como pastor es hacer el culto fúnebre de una guagüita. Fue terrible, fue lo más terrible que me ha tocado hacer. Fue uno de los hijos de nuestro hermano Pascual con nuestra hermana Gaby, que fue prematuro. Estuvimos orando, la iglesia oró, el Señor lo levantó, pudo salir estuvo, no sé, 4 meses en incubadora, pudo salir y antes de cumplir 1 año, por una muerte súbita, falleció ese chiquitito. Recuerdo que estaba en ese momento viviendo en Santiago, viajo inmediatamente, y llego a la iglesia y veo un cajoncito blanco adelante y me mató. Y decía, ¿qué puedo yo predicar? ¿Qué le puedo yo hablar a estos padres, a esta familia? Y empecé, bueno, mientras supimos investigar y estudiar, y me encontré con un escrito que fue publicado después de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Invitan a Billy Graham a uno de estos programas talk show de Estados Unidos con uno de estos periodistas que lo invitan a hablar qué había pasado con las Torres Gemelas, pero más que una invitación fue una encerrona la que le hicieron a Billy Graham. Lo pusieron adelante y la primera pregunta que le hace el periodista, dígame dónde está su Dios bueno ahora con la cantidad, ¿sabe cuántos niños menores de 1 año se murieron en esas Torres Gemelas? ¿Cuántos niños se murieron en esas Torres Gemelas? ¿Dónde está su Dios bueno? ¿Dónde están esos niños ahora? Esa fue la primera de entradita, ¿sí? Ni buenos días le dijeron. Y Billy Graham dijo, ¿sabes dónde están? En el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la respuesta. Y Billy Graham después lo entrevistan a él y dice, y yo lo dije así con todo, pero la verdad es que no había hecho un estudio profundo. Y después me empecé a investigar y estudiar qué pasaba con estos niños. ¿Qué pasa con los niños que no logran nacer y fallecen en el proceso de gestación? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde van? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen déficit o problemas de retardo mental? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo llegan a la salvación? Bueno, muchas de esas respuestas las vamos a ver en la clase de hoy día. Así que mi hermano Pablo, no era tan corto el número 3. ¿Ah? Bien, ¿qué dice del llamamiento eficaz? ¿Qué tiene el concepto del llamamiento eficaz? En primer lugar, aquí hay una postura bastante interesante porque es cómo el Señor te llama. ¿Tú puedes resistir ese llamado? Que como dicen los puntos del calvinismo, esta gracia irresistible, pero si somos sinceros, el hombre natural siempre va a resistir la gracia del Señor. El punto es, como dijo el profeta, fuiste más fuerte tú que yo. El llamado del Señor es mucho más poderoso que la resistencia que nosotros podamos poner, como pecadores, ¿cierto? O sea, el poder del Señor y este llamamiento eficaz es lo que hace. El Señor, aquellos que ha predestinado para ser salvos, lo van a hacer. Es que yo no quiero, dijo. Vas a ir, Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. No, agarró el barco para el otro lado. Llegó a Nínive, ¿cierto? O sea, es así. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y ellos, y a ellos solamente, le agrada en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente. O sea, el Señor, ¿a quién les va a brillar el Evangelio? A los que el Señor ha predestinado. ¿Ya? Esto, claro, yo sé que hay muchos hermanos nuestros que esto es una aberración. Tenemos, por ejemplo, yo siempre me ha gustado escuchar y revisar, por ejemplo, Gigi Ávila. ¿Se acuerdan de Gigi Ávila, no? Gran evangelista, no podía ver la predestinación, decía que ese era lo absurdo más grande que existía. ¿Cómo podía alguien pensar en la predestinación? ¿Ya? El problema de la predestinación es que es bíblico, entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Está ahí en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces yo, para que hablemos de esto,
esta palabrita tan... Si usted es presbiteriano, tiene que tener un elemento aquí, tiene que matricularse con algo con una tabla de predestinación, ¿cierto? Predestinación. Primero partamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo que esto está en la Biblia o no? ¿Sí? ¿Sí? Romanos 8, del 29 para adelante, está. ¿Sí? Efesios también. ¿Ya? Está. Entonces tenemos que hacernos cargo. Si está en la Biblia, tenemos que hacernos cargo, ¿cierto? Y la palabra predestinación es una palabra compuesta. Por eso que la separé con su qué. ¿Ya? Tiene un prefijo. Significa pre. ¿Qué significa eso? Anticipado, antes, previo, anticipado, etcétera. Todo lo que esté antes de, ¿cierto? Y destino. ¿Qué significa destino? No me diga que es el futuro, no me diga que es la suerte, no. Cuando usted saca un pasaje, ¿ha sacado pasaje en bus, no? Uno dice que hay un origen, ¿cierto? Que es donde tú te subes, y hay un destino, que es a donde vas a llegar, ¿cierto? Por lo tanto, la predestinación significa eso, que donde tú vas a llegar, donde va a estar el final de tus días, donde todo esto ya fue establecido por Dios mucho antes. Y Efesios nos dice desde antes de la fundación del mundo, que nosotros lo decimos con toda soltura de cuerpo, pero al final es sumamente complejo entender que así como hay una eternidad futura, también hubo una eternidad pasada. Sí, Dios es eterno. O sea, no hay principio y fin. Para nosotros, este es re entretenido, voy a decir una cuestión, a lo mejor los voy a complicar un poco, pero entiende esto. El otro día conversaba con unos colegas míos que son doctorados, postdoctorados en física y en otras cuestiones. Me decía, pero si antes no existía el tiempo como tú y yo lo conocemos, no es tan desde siempre. Yo dije, pero si eso aparece en la Biblia. Sí, en Génesis 1. En el principio, Dios creó, en el principio, tiempo. Dios creó los cielos y la tierra, la materia y todo lo que existe. O sea, en el primer versículo de la Biblia Dios nos habla de todo eso. ¡Wow! Entretenido. Entonces, lo que está diciendo es la confesión de fe, que Dios ya eligió a quienes iban a ser salvos. Dios ya los escogió. ¿Sí? Y eso es por su soberanía, no porque algo hayan hecho, eso es que Dios escogió. Y a esos que Dios escogió, Dios va a llamar. Por eso es que no puede haber soberbia en el creyente. No puede haber orgullo en el creyente, porque sabemos que nosotros no hicimos nada para merecer esto. Nada. Es simplemente la misericordia de Dios que puso sus ojos de amor en ti. Y hoy estás aquí. Si no, seguiríamos en el lugar donde estábamos tranquilamente, feliz, caminando hacia el infierno. Tranquilamente, así tal cual. ¿Ya? Por su palabra y su espíritu, fuera del estado del pecado y muerte en que están por naturaleza, a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvadoramente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios. ¿Por qué tú comprendiste que eras un pecador? Porque a la gente no le cuesta asumir que son pecadores. ¿Cierto? O sea, tú hablas con la gente y la gente no, a lo mejor sí, ya, pero somos todos malos, errar es humano, dicen por ahí. Sí, estamos claros de eso. Pero que esto termine en un juicio, a poca gente le cuesta entender esto. Que toda tu vida, nuestro universo, todo va a terminar en un juicio. Y en ese juicio vamos a tener que rendir cuentas, por hermano. ¿Ya? Entonces, quitándoles el corazón de piedra y dándole uno de carne. ¿En qué parte participó usted en eso? ¿En todo lo que hemos hablado aquí? ¿Hay alguna participación nuestra ahí? No, es Dios el que saca ese corazón de piedra y pone uno de carne. Es Dios el que ilumina, el Dios es el que convence, es el Espíritu Santo el que obra. ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con Nicodemo, no? ¿Qué dijo Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. Y lo primero que hace Nicodemo es decir, ¿cómo un hombre
puede, siendo viejo, volver. O sea, inmediatamente, ¿cómo es lo que hago yo? Entonces Dios le dice, no, pero si tú no hiciste nada, ¿qué hiciste tú cuando naciste la primera vez? Nada. Ahora tampoco. ¿Ya? Y es por eso que para muchos, sobre todo en el primer siglo, era tan insultante el Evangelio. Porque no tenéis que hacer nada, ¿no? En términos puntuales. ¿Ya? Renovando sus voluntades y por su potencia todopoderoso, induciéndole a aquello que es bueno y trayéndoles eficazmente a Jesucristo. De tal manera que ellos viven con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Y esto es extraordinario, porque igual seguimos siendo libres. Dios obra en nosotros para que libremente nosotros vamos a Cristo. No somos unos robots predeterminados, premaqueteados por Dios para hacer lo que Él nos ha dicho. No. Ya, vamos a ver algunas citas, por favor, si me ayudan, mis hermanos. Voy a empezar por acá, mi hermano querido, Romanos 8:30, mi hermano Romanos 11:7, hermano Efesios 1, 10 y 11. Vamos a bajarlo por ahí porque son muchas citas, usted después las puede revisar todas. Vamos a Romanos 8:30. ¿Lo leo? Sí. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya, predestinó. Esto, fíjense, a los que predestinó, ¿qué dice? Llamó. ¿Y a estos que llamó? Los justificó. ¿Y a los que justificó? Glorificó. Y antes en el 29, ¿qué dice? Hay otro elemento que está anterior a ese que también es clave. A los que antes conoció, a estos también, a los que antes conoció, y eso se llama elección. ¿Ah? Eligió. ¿Se da cuenta cómo están todos esos verbos? ¿En qué tiempo verbal están? Pasado, fíjense. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. ¿Se dio cuenta o no? Están todos en pasado. ¿Y por qué? Porque Pablo quiso ponerlo en pasado. Se le ocurrió nomás. No, hermano amado, porque para Pablo esto es así. Antes de la fundación del mundo esto pasó. Incluso la glorificación, que todavía no ha sido, porque ninguno de nosotros hemos sido glorificados, ¿cierto? Porque no estamos en la presencia del Señor todavía. Para Pablo también está en pasado, porque esto es una consecuencia de lo anterior. No es algo que mira, entre medio hay una probabilidad de que algo pase. No. Para Pablo es una certeza. A los que él antes conoció, a estos también va a glorificar. No se le va a perder ninguno en el camino. ¿Ya? Y esto es clave, hermanos amados, porque hay hermanos nuestros que andan asustados porque creen que su salvación se pierde. Hay hermanos que le han predicado del púlpito, y si el Señor viene hoy día y no estás en la iglesia, ¿dónde te vas a ir? Y el hermano que anda asustado, porque creen que si no están en la iglesia se van a ir al infierno. Y si usted va a lo que dice Jesús, dice, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Estarán dos en el molino, uno será tomado, otro será dejado. Estarán durmiendo. No había ninguno en la iglesia, entre paréntesis, ¿se dio cuenta, no? No dice ninguno, habían uno en la sinagoga, no había nadie. Durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Porque esto no depende de lo que tú hagas, esto es una decisión que Dios ya tomó y no la va a cambiar. No la va a cambiar. ¿Ok? Entonces, este llamamiento es eficaz. ¿Qué dice en Romanos 11:7? Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ajá. ¿Qué está diciendo eso? Que los que fueron llamados sí fueron los alcanzados, pues. Hermano, si usted fue alcanzado por la palabra de Dios, no por suerte. Oh, qué bien, tuve tanta suerte. No, Dios lo decidió, hermano.
Y es lo maravilloso, Dios no va a cambiar esa decisión. Hermano querido, Dios no la va a cambiar. Dios no la va a cambiar. ¿Ya? Y Efesios 1, 10 y 11. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Y por qué? Porque Dios hace todo conforme al designio de su voluntad. Y ahí agregarle, según lo que dice Pablo en otra de sus cartas, para su gloria. Porque de esta forma, que la salvación sea exclusiva de Dios y dependa solo de Dios, ¿quién se lleva toda la honra y toda la gloria? El Señor. Por eso que Pablo en el capítulo 11 dice, ya que hablamos del Evangelio, lo único que termina en adoración, ¿o no? Sí. Doctor, una consulta de ese versículo, porque en la Reina Valera aparece el término dispensación, que es muy ocupado por los dispensacionalistas. Eso es que quisiera preguntarle, porque la NBI no dice dispensación, dice para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Claro. Lo que pasa es que son, bueno, las traducciones cada vez van mejorando porque van al texto original. Pero la dispensación es un error de interpretación teológica, sobre todo en el Apocalipsis, al creer que como... A ver, cuando, no sé si usted ha narrado o ha escuchado la narración de una carrera. ¿Sí, cierto? ¿No? El que va narrando la carrera, va narrando al mismo tiempo cómo va cada uno de los caballos que sale, por ejemplo, o de los corredores. No puede, es imposible. Tiene que ir por el que va avanzando, y va el número 1 adelante, va atrás, lo sigue este, y después lo sigue... Entonces, los dispensacionalistas, entendiendo eso, creen que son tiempos distintos. Hay un libro, si quieren me mandan un WhatsApp, yo se lo traigo, que es de Pink, que habla del dispensacionalismo refutado. Que yo diría que es clave para entender esto. Sí. En relación al concepto de dispensación, nosotros los reformados lo tenemos como bien usado. Sí. El problema es cómo se interpreta. Los dispensacionalistas lo ven como periodos de tiempo en los que Dios trata de forma distinta. Pero nosotros lo vemos como el tiempo en donde Dios administra y como Él cumple sus promesas. Por lo tanto, es un concepto que nosotros igual lo ocupamos. Sí. Solo tiene que ser esa salvación. Claro, es como lo interpretas. ¿Ya? Y por eso que para nosotros es un continuo. Ahora es como ciclos que se van cerrando. ¿Ya? Y ahí es donde empiezan los amilenialistas, los postmilenialistas y toda la forma de generar. ¿Ya? Ok, entonces, hermano, para cerrar esta primera parte, el llamamiento eficaz implica que Dios a los que ha escogido los va a llamar y eso no se pueden resistir, o si se resisten, el llamamiento, por eso es que es eficaz, es más poderoso que tu resistencia. ¿Ah? Es más poderoso que lo que tú puedas oponerte. No, yo no quiero hacer esto. No, muy bien, no te preocupes. ¿Ah? Dios tiene una especialidad con los porfiados, pero extraordinaria. ¿Ah? Lo va a hacer y va a generar este cambio. Este llamamiento eficaz es solamente de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa provista del hombre. ¿Ah? O sea, Dios, yo no le puedo decir a Dios, la verdad que tú apostaste a ganador cuando me escogiste a mí. ¿Ah? Sí, no te fuiste a la segura conmigo. ¿Ah? Ojo, te se ríe, pero hay hermanos que creen que Dios te llama a ti porque Él vio y sabe que tú le vas a decir que bueno. Todos los arminianistas hablan de eso. Que Dios te llama a ti porque en su sabiduría sabe que tú le vas a decir que bueno. Entonces, ¿de quién depende la salvación? Pero en esa mirada, en el que dice que bueno, ¿cierto? No de Dios. Entonces, como depende del hombre, ya su salvación no pasa a ser segura. Y ahí es donde se empieza a caer todo esto. Y para que pueda depender del hombre, quiere decir que el pecado no lo dañó completamente. Le pegó un abollón por el lado nomás. ¿Eh? No lo dejó botado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿ves cómo tienes que ordenar todo esto para que pueda calzar tu teología para poder explicar? Nosotros decimos, no. Como nosotros estamos muertos en pecado, no podemos hacer nada. Por lo tanto, Dios tiene que hacer eso. ¿Ya? Y ese llamamiento acá, el cual en este estado enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado por medio de esto para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida a Él.
Entonces, el hombre en la salvación es un mero espectador. No hace nada, pasivamente. No obra nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente de alguna manera confunde la salvación con la santificación. Y en el proceso de santificación, escuche esto, que es un proceso, nosotros sí somos agentes activos ahí. Porque usted tiene que leer la Biblia, hermano. Porque usted tiene que orar, porque usted tiene que venir a la iglesia, porque usted tiene que testificar, porque usted tiene que alabar y bendecir el nombre del Señor. Usted. El Señor le entregó su Espíritu Santo, pero esos medios usted tiene que usarlos para ir creciendo en el Señor. Entonces, no, si yo no puedo hacer nada. No, como que no, si tienes el Espíritu Santo. De ahí tú tienes que empezar ahora. Y eso es lo que está diciendo aquí. Vamos acá, hermano Ramiro, por favor. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién más tiene Biblia ahí para que me levante? Aquí, ya, aquí, ahí. Ya, mi hermano, hay que levantar esto. Usted, Tito 3, 4 y 5. Por allá, mi hermana, la del gorrito. Romanos 9, 11. me dio hasta calor que dele con el gorrito. ¿Ah? Efesios ya, hermano Gerson. Efesios 2, 4 y 5, 8 y 9. Ya, nos vamos a quedar por ahí. Usted puede buscar las otras citas ahí. Ya, segunda de Timoteo 1:9, ¿qué dice? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Nos llamó por gracia, no por algo de nosotros. Porque si fuera de nosotros ya no es por gracia, ya es mérito. Ya es obra. Si algo hubiéramos hecho nosotros, deja de ser gracia. Sería meritocracia, ¿cierto? Y ahí se nos viene Efesios 2. Por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces ahí ya, pum, se nos desarma todo esto. Tito 3, 4 y 5, ¿qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y derechos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador tomó para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros, ¿cómo éramos antes? Perverso. O sea, ni siquiera nos maquilla Pablo. Aborreciendo y siendo aborrecidos. Esclavos de las concupiscencias. Eso éramos. Pero cuando se manifestó el tiempo, llamamiento eficaz, ¡pum! A través de su Espíritu Santo, el Señor nos llama. Y los que estábamos metidos en el lodo, bueno, creáis que nosotros estábamos más limpios que los de afuera. No, estábamos metidos en el mismo lodo, íbamos en el mismo camino. Cuando Pablo habla de esto, siguiendo la corriente de este mundo, el símbolo que está usando Pablo ahí, que no sé si han visto los troncos cuando van por el río, que van todos en fila, eso está diciendo. Nosotros íbamos como esos troncos que van llevados por la corriente del río, listos para llegar a la catarata, a la caída de agua, listo. Así vamos tranquilamente para allá. De ahí el Señor nos llama. De ahí el Señor nos toma. Gerson, por favor. Sí. 4, 5 y 8 y 9. Según Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros, no? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere levantar la mano y decir si yo soy responsable de mi salvación? Yo soy parte de esta salvación, yo hice algo. Y alguien dice, pastor, pero si yo tuve que creer, pues pastor, sí, estamos de acuerdo. Pero eso no hubiese pasado si es que el Espíritu Santo no obra en usted primero. ¿Ah? ¿Ok? Hay un estudio muy interesante que trataron de algunos científicos de hacer, de que trabajaron con un sistema que se llama resonancia nuclear
magnética, pero que tiene que ver con el metabolismo. ¿Ya? Uno puede saber qué área del cerebro está trabajando a través del metabolismo, porque esa área va a cambiar de color producto que empieza a actuar. Y el metabolismo empieza a aumentar. Entonces empezaron a meter a creyentes y no creyentes, o que se decían creyentes y no. Y los ponían, y les ponían imágenes, imágenes sueltas. Y en los creyentes, cada vez que aparecía Jesús, que aparecía un versículo bíblico, que aparecía una alabanza, ¡pum!, áreas de su cerebro se activaban. Y en los no creyentes no. Entonces llegaron a la conclusión que los creyentes tenían un patrón genético que los hacía creer y otros no. Por lo tanto, querían por esa forma echar por tierra esto de que no existe Dios. O sea, al final es porque tú tenías un gen que te hace creer. Y yo decía, acaban de descubrir el sustento biológico de la predestinación. Porque unos lo tienen y otros no. Porque Dios escoge a quien quiere. ¿Se das cuenta? O sea, la ciencia al final siempre termina rindiéndose a los pies del Señor. ¿Se das cuenta? Y gente que no creyente. Para que ustedes sepan, el autor del genoma, descubridor del genoma humano, comenzó el estudio siendo un ateo. Y terminó el estudio siendo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque se dio cuenta que el genoma humano es un lenguaje. Y para que exista un lenguaje, alguien tiene que haberlo creado. ¡Wow! El creador del genoma humano. Un científico que parte siendo ateo y termina rindiéndose como científico a la evidencia. Y la evidencia es que si el genoma es un lenguaje, alguien tiene que haberlo creado. ¿Se das cuenta? Ok, seguimos. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los llamados eficazmente? ¿Cuándo son llamados? ¿Los medios por los cuales son llamados? ¿De qué condición moral y espiritual son llamados? ¿Y a qué condición moral y espiritual son llamados? ¿De qué condición y a qué condición? ¿De qué forma son llamados eficazmente? Aquí tenemos algunas de las cosas que vamos a conversar. Que este llamamiento es totalmente de Dios. Entonces, el Ordo Salutis. Aquí comenzamos el estudio del Ordo Salutis, es decir, el orden de aplicación de la redención a los escogidos. En este orden establecemos lo siguiente. El ofrecimiento libre de la salvación en el Evangelio es el llamado general. Cuando tú predicas el Evangelio es un llamado general. Pero no todos los que escuchan el Evangelio se van a acercar a los pies del Señor, ¿cierto? Estamos claros. Inclusive no todos los que pasan adelante, sabemos que al final después no. ¿Se acuerda cuando habla la parábola del sembrador? De distintos tipos de tierra, ¿cierto? ¿Ya? La regeneración, la obra creadora de Dios en la cual hace que los escogidos sean nuevas criaturas de corazón. ¿Ya? Y la conversión, el ejercitar de ese nuevo corazón al responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y fe es una obra del Espíritu Santo en ti. ¿Ya? No es una iniciativa tuya, es una obra que el Señor pone a través de su Santo Espíritu. ¿Ya? La justificación es el acto judicial de Dios sobre el arrepentimiento y fe, por el medio del cual Él declara y constituye a sus escogidos como justos o santos. Esto es clave. El Evangelio nos enseña eso, que la justicia de Dios es una justicia imputada a nosotros, no que nos pertenecía a nosotros. Lutero le llamaba eso el glorioso intercambio. ¿Qué significa? Cuando hablamos de justificación, voy a colocar esto acá. Cuando hablamos de justificación, Pablo lo está tomando en dos ideas. Una del punto de vista judicial y otro del punto de vista económico. Pablo está diciendo que la justificación tiene que ver con algo judicial. ¿Por qué? Porque había una ley, había un acta que era contra nosotros. ¿Se acuerda cuál era esa? El alma que pecare, esa morirá.
Colosenses lo dice algo así, anulando el acta que era contra nosotros, borrándola, clavándola en medio de la cruz. ¿Sí? Porque el Evangelio nos muestra esto. El Evangelio entrega la respuesta más importante a una de las preguntas más complejas. ¿Cuál es? ¿Cómo un Dios santo y justo puede perdonar y aceptar junto a Él a hombres injustos y pecadores? ¿Cómo? Y aún permaneciendo totalmente santo y totalmente justo. ¿Cómo lo puede hacer? A través de Jesucristo. Nosotros, y aquí viene la parte económica, cuando usted hace una transferencia, ¿qué es lo que hace? Saca plata de su cuenta y se la traspasa a otra y inmediatamente, esta cuestión es mágica, ¿cierto? ¡Pum! Inmediatamente aparece en la cuenta de otro. Bueno, lo que pasó es esto. Nosotros le transferimos todo nuestro pecado a Jesucristo. Por eso es que Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y cuando Jesús está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es para ponerle dramatismo al cuento. Es porque realmente Él llevó nuestro pecado en la cruz. Y eso significó la separación del Padre. ¿Se dan cuenta de eso? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo amado, que por toda una eternidad estuvo en comunión con Padre, en ese momento se separa. ¿Cierto, no? Se separa de la comunión perfecta con el Padre. Pero de la misma manera que nosotros le transferimos todos nuestros pecados al Señor, el Señor nos transfiere toda su justicia. Usted se preguntó, ¿por qué Cristo tuvo que vivir 33 tantos años acá? Si solo vino a perdonar nuestros pecados, ¿por qué no solo bajó del cielo y se fue a la cruz? ¿Por qué tuvo que vivir una vida, nacer como hombre, estar acá y vivir esa cantidad de años? ¿Por qué tenía que cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Y por eso Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, la vine a cumplir. ¿Se dan cuenta, no? Él vino a cumplir. Entonces ahí está. Nosotros ahora somos justos delante del Señor. Voy a hacer un spoiler de lo que voy a predicar. Y ahora estamos en Cristo. Estamos escondidos en Él. Cuando Dios te mira a ti, ¿sabe quién ve? A su Hijo, a Jesucristo. Porque nosotros estamos en Él. ¿Ah? Eso es precioso. ¿Ya? Seguimos. Somos adoptados. El acto en el cual Dios admite a los derechos y privilegios de los hijos de Dios. La adopción, porque Pablo era un experto en leyes, y no está hablando de alguien que no sabía leyes. Era un experto en leyes. Dice, Isaac Jesús nos adoptó. Y para los romanos, un hijo adoptado tenía los mismos derechos y privilegios que un hijo consanguíneo. De hecho, el emperador Claudio fue emperador no siendo hijo sanguíneo del emperador anterior. Había sido adoptado. O sea, hermano, todo lo que Dios le ofreció a su Hijo amado, Jesucristo, lo recibimos nosotros porque estamos en Él. ¿Se dan cuenta? La glorificación, la santificación, la obra del Espíritu de Dios por medio del cual los escogidos son hechos capaces de preservar en la fe hacia una mayor conformidad a la voluntad de Dios. No solo hemos sido escogidos, no solo hemos sido salvados, no solo hemos sido justificados, Dios nos entrega su Espíritu Santo para que vivamos una vida santa. Excepto, no perfecta, pero sí honesta. Nosotros servimos sinceramente al Señor, no perfectamente, por favor. Porque todos los que estamos aquí siempre partimos del culto pidiéndole perdón al Señor, ¿o no? Así es, ¿ya? Y glorificación, por medio de la cual, en la resurrección del cuerpo, el creyente por fin es para siempre hecho perfecto en Cristo, en cuerpo y con el alma. La primera fase de la aplicación de la redención es normalmente el llamamiento eficaz. Decimos normalmente porque existen ciertas excepciones. La sección 3 de este capítulo nos habla de que
de los que son incapaces de ser llamados de forma externa por el ministerio de la palabra, como son los infantes que mueren y las personas que sufren de enfermedades mentales severas. ¿Cómo vamos a saber? En Curicó nosotros tuvimos la experiencia de una chiquitita, hija de una de nuestras hermanas Morales, hermana Gloria Morales, que es diácono de nuestra iglesia, que nació con microcefalia, que significa que su cerebro nunca se desarrolló. A esta hermana le dijeron va a vivir horas. Y se da cuenta que en el colectivo intelectual antiguamente, si alguien le decía eso, todos andaban buscando a alguien que los bautizara rápidamente, porque está el concepto católico que los que se morían sin bautizarse eran, se iban a ir al limbo, iban a quedar moritos, decían. Y nos faltaban los canutos también que andaban buscando al pastor para que les bautizara la guaguita si tenía alguna posibilidad de fallecer, ¿cierto? No, hermano, no se preocupe, el bautismo no salva a nadie. Si no, pregúntele al que estaba al lado de la cruz, ¿no? ¿Lo bautizaron a eso, no? ¿No? Hizo el curso catecúmeno. No. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en él. Listo, ¿ok? Para que saquémonos esa idea de que, bauticemos rápido. No pasa nada, ¿ya? Pero ¿qué pasa con estas personas que tienen estos problemas intelectuales, retardo mental, o aquellas guaguitas que se mueren? ¿Qué pasa con ellos? Tales, por supuesto, no podrían recibir la gracia salvadora exactamente de la misma manera que los demás. ¿Podrían ellos llegar al convencimiento del Evangelio? Como digo, esta chiquitita que supuestamente vivió 30 años, hermano. Uno dice, de verdad, una locura. Porque aparte de tener un retardo mental extraordinario, no veía, no escuchaba. La verdad es que era una guaguita que vivió 30 años. Yo podría decir, ¿y esa persona qué pasó con ella? ¿A dónde está ahora? Porque falleció hace unos 3, 4 años atrás. ¿Qué pasa con ella? Por supuesto no va a recibir al Señor de la misma manera que usted y yo, que fuimos convencidos por la locura de la predicación, diría Pablo, ¿no? De esa manera. En su caso, la regeneración tomaría un lugar aparte del ministerio de la palabra, ¿ya? Hay esperanza, es importante detenernos en un momento y notar que es solo el supuesto calvinismo severo. Hay algunos que dicen los calvinistas son, eso sí no quieren, si no estáis escogidos, predestinados. Entonces nos toman como que somos súper cerrados en ese aspecto y como que somos muy severos. Que basándose en sus principios extiende una esperanza razonable en estos casos. Lo que restringe el ámbito de la soberanía divina para lograr suspender la obra de la gracia sobre los poderes del hombre de forma lógica, tiene que pagar un precio muy alto justo en este punto. No puede ofrecer ninguna esperanza a los que tienen que admitir que no tienen ninguna habilidad, ningún poder. ¿Podríamos decir eso? ¿No tienen ninguna esperanza estas personas? ¿Una persona que tiene síndrome de Down no tiene ninguna posibilidad de encontrar a Cristo? ¿Un retardo mental severo está destinado a irse al infierno? ¿Una guaguita que murió al mes, al año, a los 2 años, está condenado al infierno? No, pues hermano amado, ve que no es así. Sin embargo, la soberanía absoluta de Dios en la salvación del hombre no está en conflicto con el hecho de que todos los casos comunes Dios utiliza los medios que Él mismo ha ordenado. En todos los casos, salvo lo que hemos especificado, el llamamiento eficaz se lleva a cabo por medio del instrumento de lo que predicaron el Evangelio. En los casos anteriores, todos nosotros hemos llegado al Evangelio porque alguien nos habló de Cristo, ¿no? O no nos habló, lo escuchamos, o como alguien ahí, como por ejemplo en el norte de Chile, alguien se convirtió al Señor porque le llegó unas hojas, era un pescador que encontró unas hojas de un Nuevo Testamento y lo leyó y Dios le habló. Al final también es el Evangelio y con eso se predicó todo el norte grande en Chile por si acaso. Primera de Corintios 1:21 dice, Dios tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a todos los que creen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con estos casos? Dios ha mandado que su iglesia vaya por todo el mundo y predique el Evangelio. Yo voy a saltar esos versículos, perdón. La razón es que
La fe viene como resultado de oír, y oír, ¿qué? La palabra de Dios, el mensaje de la salvación. Esto no significa que cada persona de todos los tiempos escuchara el Evangelio. Muchos no lo han escuchado. Vamos a Efesios 2, 11 y 12, por favor. Si alguien lo puede leer. Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de lo que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, con la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta? Nosotros estuvimos en esa parte. Sin esperanza, sin Dios, ¿o no? Sin escuchar, sin que éramos enemigos de Dios. O sea, todos nacimos. Fíjese, mire lo que voy a decir. Todos nacimos enemigos de Dios. Pecadores. ¿Ya? Ninguno de los que está aquí nació sin pecado, ¿no? Porque si alguien cree eso, por favor, está equivocado, iglesia. Definitivamente, todos somos pecadores. Dios ha dispuesto que algunos permanezcan en la oscuridad hasta llegar el momento de la liberación. Vamos, Hechos 17, 26 y 27. Por favor. Y alguien más busque Romanos 15, 25. Hechos 17, 26 y 27. Menos mal que todavía me queda tiempo. Hechos 17, 26 y 27. ¿Lo leo? Sí, por favor. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Él ha establecido que busquen a Dios. ¿Cómo? Ese es un problema de él, no es mío. ¿Cómo va a obrar en esa guaguita? ¿Cómo que partió a la presencia? Que murió. 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Uno tiende a decir, pero si era un angelito. No, es un pecador, hermano amado. Necesita la justificación de Cristo. No, pero si no alcanzó a nacer. En pecado fue concebido, dijo David, ¿no? Necesita la salvación, ¿sí, mi hermano? Sí, diría yo que es complicado para nuestra mente entender eso porque una guagua, a la manera de pensar, de discernir nosotros, de hecho, no nos va a cambiar nada de lo que somos para estar en Jesús. Lo que estamos viendo ahora, vamos a ser nosotros, vamos a identificarnos lo que somos. Pero una guagua que no tiene el desarrollo de esto que lo desarrollamos nosotros, la pregunta es, ¿cómo pueden hacerlo? Entonces esto porque a lo único que me aferro después es que nuestra capacidad. Por supuesto, nuestra mente no puede resolver muchos de los problemas que hoy día teológicos que se nos ponen por delante, pero sí tengo que entender que el Señor ha establecido, ¿se acuerdan? Que es lo que dice al final de 1 Corintios 13, que nosotros vemos ahora oscuramente como por un espejo. Y claro, y los espejos en ese tiempo no eran espejos como los que tenemos nosotros, no, era plata que se pulía y daba algún elemento, entonces no había luz como la que tenemos nosotros el día de hoy. Entonces, lo que vemos, lo vemos acá. Por eso es que hay cosas que nosotros tenemos que entender que Dios nos ha revelado. ¿Y qué me ha revelado? Que cuando Cristo quiso exponer qué pasaba con el reino de los cielos, siempre ocupó la imagen de un niño. ¿Se dan cuenta o no? Que de los tales es el reino de los cielos. Por lo tanto, yo me quedo con ese concepto que está ahí. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, ¿cómo va a ser esa imagen cuando yo esté en el cielo? Ni siquiera sé cómo va a ser la mía en términos puntuales. Sé que me voy a conocer. Sé que allá en el cielo voy a ver y decir, mi hermano Ramiro. Pero no sé si va a tener pelo o no va a tener pelo. Ese concepto, la guagua reconocerá Claro, sí. Con su capacidad. Ahora la otra pregunta que le hacía yo, ¿solamente las guaguas que están predestinadas o todas? Ahí es una tremenda respuesta. Pero a mí la palabra del Señor dice que de los tales es el reino de los cielos. No hace acepción. No está diciendo un condicional. Sin embargo, tengo que ser sumamente honesto, esa no es una parte muy clara que esté en las Sagradas Escrituras. No es algo que sea que yo pueda decirte así, fehacientemente busque el versículo tanto, no. ¿Ya? ¿Ok? Romanos 15, 25, ¿qué dice?
mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Fíjense, así como hubieron naciones destinadas a la oscuridad antes de la llegada de Cristo, así también Dios destinó que los judíos permanecieran en la oscuridad hasta completarse lo que añadió donde se añadieron a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, en la era del Antiguo Testamento, algunos gentiles fueron llamados eficazmente de la misma manera que se llamó a algunos judíos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿solo se salvaron los judíos? ¿O hay referencia en el Antiguo Testamento de hombres o mujeres no judíos que llegaron al conocimiento de Jesucristo? ¿Que llegaron al conocimiento de Dios? Claro que sí. Y fueron utilizados de Dios. De hecho, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparece gente que no era judía. ¿Sí? Claro, por supuesto que sí. ¿Ya? Entonces, hecho fascinante. Uno de los hechos fascinantes de la historia de la revelación es la forma de la cual Dios ha controlado todo el aspecto de tal forma que los escogidos escucharán el Evangelio para poder ser salvos. Dios se encargó de que Rahab y Ruth escucharan el Evangelio, ¿no? Se encarga que los judíos escogidos lo escuchen hoy en día. Así pues, en la obra genera de expandir el testimonio de la Iglesia al mundo entero, se ejerce un control divino para que los escogidos escuchen el llamamiento de Dios. Dios se va a encargar de que todos sus escogidos lleguen al cielo. Hermano Gerson, por favor. En relación a la consulta del hermano Ramiro, la confesión hace una aclaración al final. Sí. Y dice lo siguiente, dice, con referencia al capítulo 10, inciso 3 de la confesión de la fe, que dicho inciso no será interpretado como enseñando que son perdidos los que mueren en la infancia. Creemos que todos los que mueren en la infancia son incluidos en la elección de gracia y son regenerados y salvos en Cristo por el Espíritu, que obra cuando, dónde y cómo le hace. Así es. Hay un elemento ahí que lo dice la... Hechos 16:7. Pero Pablo intentó ir a Bitinia, intervino, es Espíritu de Dios, fíjate. El lugar de Bitinia fue dirigido hacia Macedonia. Pablo quería ir a otro lado y el Espíritu de Dios dijo, no, Pablito, para el otro lado. Y Pablo obediente fue, po. Y Dios tenía bendición ahí en Macedonia, según lo que dice eso. Entonces, hermano amado, Dios se va a encargar. Los resultados de este modo sucedió que Lidia escuchó la palabra de Dios, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Este versículo márquelo en su Biblia, que es sumamente importante. Hechos 16:14, por favor. Léalo, por favor, y márquelo en su Biblia, para que vea cómo actúa la palabra de Dios en los escogidos. Hechos 16:14. Por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Lidia. Dios, pues, hermano. Dios abrió el corazón como abrió el tuyo y el mío. Y ahora esa palabra, que para otro es locura, a ti te hizo sentido. Y Dios te tuvo que convencer, porque es lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros, convencernos de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Doctor, y ahí le mucho también la predestinación, porque Sí. la tradición de la mujer era lavar la ropa en el río. Y había muchas mujeres, y el Señor lo abrió el corazón de todos. Correcto. Lo usó la religión. Justamente, por eso es que el Señor le dice, yo tendré misericordia de que quiera tener misericordia. Por eso uno, sí, al tiro, bueno, por eso uno tiene que tener muy claro que Dios es colocolino. ¿Sabía usted eso, no? Porque dice que a Jacob amé, a Esaú aborrecí. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dice, ¿quién había cometido pecado? Si estaban en el aguante de la mamá, po. Pero Dios escogió. Y Dios escoge soberanamente. Lo importante es que Dios se va a encargar que de sus escogidos lleguen al final del viaje. Completamente. No se le va a perder ninguno en el camino. Por favor, ¿ya? Vamos terminando. Dios le dijo a Pablo que el por qué lo había traído a ese lugar, dándole instrucciones que predicara el Evangelio con de nuevo, diciendo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño,
porque tengo mucha gente en esta ciudad. Y esto es una misión para nosotros. Nosotros no predicamos en torno a los resultados, porque los resultados no dependen de nosotros, dependen del Señor. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Predicar el Evangelio. Quien escuche, no es su problema, es del Señor. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros nos frustramos porque creemos que nosotros somos los que transformamos los corazones. Y no, es Dios. Es Dios el que lo hace. Claro, porque ahí entonces uno dice, pucha, si le hablo a tantas personas y ninguno viene a la iglesia. ¿Y quién te dijo a ti que Dios te va a de alguna manera a enjuiciar por cuántas personas llegaron a la iglesia? No, lo que Dios te ha dicho es predica el Evangelio. ¿A dónde? A todos. El Señor orará. Con eso estamos, ¿ok? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bueno, les voy a dejar ahí el artículo, pero ya no me queda más tiempo en todo caso. Ya íbamos al cuarto. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra y ciertamente, Señor, hay tantas cosas que nuestra mente finita no puede comprender. Sin embargo, si hay algo que tenemos claro, es que tú nos escogiste. Tú nos llamaste y tú, Señor, nos convenciste de pecado. Y te damos gracias por ello, porque eso no fue obra nuestra, sino solo obra de tu soberanía. Y te pedimos, Señor, que nos pongas esta confianza en nuestro corazón y nos ayudes a vivir y a predicar el Evangelio, esperando que los resultados son exclusivamente tuyos. En el nombre de Jesús, amén.